Este, somos el equipo 3 y a nosotros nos tocó el artículo de inversión de fase en emulsiones de Pickering, donde vamos a hablar sobre la doble inversión de fases en emulsiones de Pickering, basándose en un artículo de Journal of Chemical Education. Y bueno, para empezar sobre el artículo, va a explicar nuestro compañero Ricardo. Pues, ¿cuál podría ser la diferencia entre una emulsión normal y una de Pickering? Pues bueno, vamos a dar un contexto sobre lo que es una emulsión. Podemos empezar pensando en la mayonesa, ¿verdad? Leche, alguna crema que se usa para la cara. Todas estas son emulsiones donde tenemos mezcla de agua, aceite, que normalmente pues lo usamos en nuestro día a día, vaya, la redundancia. Sin embargo, en una emulsión normal, para que el agua y el aceite no se separen, pues al proceso de fabricarse se les agrega surfactantes, que son moléculas que en medio de los dos líquidos crean micelas, las cuales nos permiten hacer una mezcla entre las dos fases que pueden llegar a ser invisibles, como pensemos en el agua y el aceite. Sin embargo, en 1907 un científico llamado Spencer Pickering descubrió que en lugar de agregar sustancias, podríamos agregar partículas sólidas o nanopartículas en este caso, para realizar el mismo trabajo. Y las partículas que quedan entre comillas atascadas pues en la frontera entre agua y aceite hacen y terminan actuando como un escudo físico para que las gotas que tenemos no se junten. Bueno, los surfactantes normales entran y salen de una de cuando las nanopartículas se acomodan entre el agua y el aceite, entonces estas se quedan atrapadas y pues para que puedan salir se necesita mucha energía. Eh, para poder entender el experimento, hay una regla que si la partícula prefiere el agua, pues que viene siendo hidrofílica, la emulsión sería en este caso de aceite en agua. Pero si la partícula prefiere el aceite, que en este caso sería hidrofóbica, va a entrar el agua, gotas del agua dentro del aceite. A esa preferencia se le llama humectabilidad. Bueno, ahora vamos con el fenómeno de la inversión de fase. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Como el mismo sistema podemos hacer que cambie. ¿Cómo podemos hacer que esto cambie de bando? Bueno, tenemos que queremos que empiece siendo aceite en agua y luego que cambie de agua en aceite y al final regresar a ser de aceite en agua. Todo esto usando los mismos materiales. Nuestro compañero nos va a explicar el cómo se puede utilizar esas tres cosas principales. Lo que se usa en este caso pues es el óxido de silicio. Cabe destacar, el artículo utilizado para este video explica más que todo cómo podemos llevar a cabo estos aprendizajes en una práctica de laboratorio de una ingeniería, en este caso ingeniería química. Y lo que se desea saber es aprender justamente las inversiones doble fase y las emulsiones Pickering, cómo podemos unir estos dos fenómenos en una sola práctica de laboratorio. Por lo tanto, para esta práctica se usó nanopartículas de dióxido de silicio, que pues son esferas muy pequeñas, aproximadamente 12 nanómetros, isooctano, que es nuestra fase aceite, y el surfactante, que es el DDAB. Tiene una carga, es un surfactante catiónico, y lo interesante de esto es que tiene dos colas largas de alcano. Bueno, estas partículas en agua tienen un grupo sinalol en su superficie, que viene siendo la molécula del silicio unido a un ion hidróxido.
Como el líquido donde viene es bastante básico, ya que tiene un pH de 9.8, estos grupos pues se desprotonan, pierden un protón y se vuelven negativos, por lo que el hidróxido se convierte en un oxígeno con enlace con carga negativa. Bueno, ahora vamos con la gráfica de potencial Z y conductividad. Ahora, dado los datos instrumentales que nos dan, vamos a explicar qué pasa cuando empezamos a añadir el DDAB positivo a nuestras pequeñas esferas negativas. Al principio, aquí como puedes ver en el gráfico, sin el DDAB, la carga de las partículas es de menos 36.1 minivolts, que viene siendo muy negativo. Como todas las partículas son negativas, estas se repelen entre ellas mismas y emanan el agua. Cuando se le empieza a agregar el DDAB, que vendría siendo positivo, las cabezas del DDAB se van pegando a la partícula por pura atracción eléctrica. La carga negativa empieza a subir hasta el 0. Cuando se le agrega unos 10 minimolar de DDAB, la carga llega exactamente a 0 y a esto se le llama el punto isoeléctrico. Ok. Entre las cosas más interesantes que esto es que cuando los viales se agitan con mucha velocidad, a 3000 revoluciones por minuto, las emulsiones pues terminan siendo formadas. Y se mide la conductividad eléctrica para saber cuál será agua y cuál será aceite. Al principio la conductividad se presenta de manera muy mayor, porque el agua estaba por fuera y pues conduce electricidad. Pero justo cuando la partícula se va acercando a 0, entre 7 y 20 milimolar de DDBA, la conductividad empieza a caer totalmente a 0. Si la conductividad es 0, significa que el aceite ya no conduce electricidad y ahora está por fuera siendo envolvido por gotas de agua. Logramos la primera inversión pasando de una fase oleosa acuosa a una fase acuosa oleosa. La gráfica no se queda en 0 si le seguimos agregando surfactante. En este caso, si agregamos un exceso de surfactante, la curva llega a ser otra vez positiva, aumentando los milivolts que se presentan. Cuando se mide la conductividad de estos viales, con un exceso de surfactante vuelve a subir la conductividad, se obtienen resultados positivos. Eso quiere decir que el sistema regresó a hacer una emulsión aceite en agua, cambiando por segunda vez de fase. Por eso se le llama de doble inversión. Y pueden surgirse dudas de por qué si le agregó el mismo surfactante a nuestro sistema, digamos humanamente, que se llega a arrepentir y regresa como estaba al principio. Pues eso se debe a que las moléculas alrededor de la partícula se reacomodan. Pensemos en una esfera del óxido de silicio. Al principio, las cabezas del surfactante quedan pegadas a la esferita,
Como el DDAB tiene dos colas largas de Alcano, esas se quedan apuntando hacia afuera. Esto forma la monocapa. La partícula ahora parece una bola de aceite. Odia el agua. Por eso se vuelve hidrofóbica y hace que la emulsión cambie de aceite a agua. Sin embargo, cuando saturamos esta partícula y ya no hay cargas negativas libres, y reitero, se sigue agregando el surfactante, ahora las colas de Alcano del surfactante pues ya no quieren estar en el agua, ya pues, se satura. ¿Qué procede aquí? Buscan las colas que quedaban de la esferita, las colitas, y ahora empiezan a juntarse formando una bicapa, juntándose colas con colas, y la cabeza queda en el interior, quedan las colas y luego queda otra cabeza por fuera. Y esto es lo que provoca que tengamos una bicapa, y es lo que provoca que tengamos el cambio otra vez de fase de oleosa a acuosa. Bueno, ahora, por ejemplo, vamos a usar otras variables, como por ejemplo cuando bajamos el pH de 9.8 a 7, el centro de al hacer esto, la sílice pierde más protones, o sea, tiene menos cargas negativas al principio. Lo que nos preguntamos es, ¿qué pasó con esto? Bueno, la respuesta es que necesitamos añadir más surfactante para poder aquí tapar las cargas y lograr que esto se invierta en emulsión, y todo va con la teoría. Y bueno, como conclusión, la forma en la que las nanopartículas se estabilizan en una emulsión, podemos decir que simplemente modificando la carga superficial de la monocapa o la biocapa es importante esto en la industria, ya que para diseñar cosas desde cosméticos inteligentes hasta sistemas para liberar medicinas en el cuerpo humano de forma controlada, requieren de ese tipo de estudio. Con esto hemos concluido con tanto de aplicaciones, explicaciones. Entonces, muchas gracias por haber visto este video.